Buenas jóvenes, vamos a empezar. Esta es la materia de INT 210, Programación 2, ¿no? Mi nombre es Dunia López y este semestre voy a acompañarlos a ustedes con un contenido bastante sencillo, ¿sí? Es una continuación de lo que era Programación 1, entonces de repente, pues al principio vamos a tener que ponernos de acuerdo un poquito sobre, por ejemplo, en qué lenguaje de programación vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, primero vamos a empezar con lo que es el programa básico de la materia, lo que mínimamente debemos cubrir durante estos meses que nos restan, ¿ya? Y luego vamos a continuar con lo que es algunos prerequisitos, cosa que en nuestra próxima clase, que es este viernes, podamos arrancar ya con herramientas de trabajo. ¿Listo? Antes de continuar, esclarecerles de que ahorita se ha determinado que las clases, laboratorios o prácticas o exámenes van a ser presenciales y lo que es la parte teórica va a continuar de manera virtual por el momento. Eso significa que para nuestras prácticas de laboratorio vamos a esperar de que estén listas las salas de cómputo, bueno, más que las salas de cómputo, el personal que tiene que trabajar en las salas, que es lo que está faltando todavía. Y una vez que ya tengan el personal para la atención, pues se va a hacer las prácticas en salas de cómputo o laboratorio. ¿Listo? Y bueno, por ahora vamos a ir avanzando virtualmente y vamos a esperar que nos den el comunicado de que ya se puede acceder en nuestros horarios a salas de cómputo, ¿ya? Eso mismo van a ver en las demás materias, porque se va a hacer como que este semestre al menos todavía como una mezcla, ¿no? Semipresencial, básicamente. Pero las evaluaciones es una exigencia que sean presenciales nuevamente, así que hay que prepararnos para eso, ¿ok? Bueno, el programa está contemplado hasta 19 semanas, normalmente cumplimos mínimamente 18. En la boleta de inscripción van a encontrar la información del aula que nos corresponde. Tenemos un aula para los días lunes y otro para los días viernes, pero como ahorita vamos a ir solo a salas de cómputo a prácticas, vamos a considerar la asignación del aula o el laboratorio 44 para los días lunes, ¿sí? Entonces, en nuestro horario de clase, ¿ya? Eh, por el momento, este es mi correo electrónico. Creo que ya no lo ocupan, no lo van a necesitar mucho, porque pese al tema de que vamos a estar ya yendo a clases presencial, la plataforma virtual va a continuar siendo nuestra herramienta de trabajo. Los prácticos se van a seguir subiendo a plataforma. eh, la evaluación, los resultados de la evaluación que se les va a hacer se van a cargar también en plataforma, ¿sí? Si bien no van a ser los exámenes ya virtuales, pero los resultados los voy a cargar en plataforma, cosa que ustedes tienen su libreta de notas disponible, pues hasta el final de semestre, ¿no? Por ahora, pues si hay un correo que me tengan que enviar, usen este correo con este asunto, ¿sí? INF 210 y ahí me dicen el tema particular que quieren referenciar. ¿Por qué enfatizo esto? Porque el WhatsApp, yo sé, es una herramienta de fácil uso, que es más sencillo para ustedes, etcétera, pero en realidad no es una buena herramienta de comunicación, ¿ya? Como son varios estudiantes y son muchas las actividades que tengo, aparte de las clases, me resulta muy complicado para mí atender tantos mensajes en el momento que me llega el WhatsApp, ¿ya? Y a veces yo intento responder, lo leo, pero puede ser que no te pueda responder ese momento, porque me estás preguntando cosas que necesitan que yo vaya a buscar información de tu file o etcétera, ¿sí? Entonces, y luego como ya está el mensaje leído, de repente me olvido y luego ya ni lo respondo, ¿sí? Y bueno, lo más seguro es que el correo que ustedes envíen con la pregunta puntual que tengan o referencia que necesiten, yo les voy a responder ahí y no se va a perder porque respondo y almaceno.
¿listo? Entonces el correo para mí es mucho mejor porque incluso queda también la historia de lo que hemos estado hablando. Ahora el grupo se puede utilizar para lo que han estado haciendo ahorita, me parece muy bien. Están compartiendo ya información sobre herramientas que vamos a utilizar, entonces ese es el espíritu del grupo, ¿ya? Y mensajes al grupo, yo trato de leerlo siempre al final del día. Pero los mensajes personales de números que no tengo registro normalmente se van hasta que me dé algún tiempo y puede ser que sea el fin de semana, ¿sí? Entonces, como que va a tardar, ¿ya? Entonces, el correo es lo más factible para poder responder rápido a algo que necesite, ¿ya? Ah, bueno, eso es por el tema que a veces también me ven en línea. Por ejemplo, ahorita estoy en línea en el WhatsApp, pero no estoy disponible, ¿verdad? Entonces, a veces olvido cerrarlo y tampoco te voy a responder mensajes durante la clase, ¿ya? Ok, entonces, algunos libros de referencia están mejor referenciados en la plataforma virtual, enseguida les voy a mostrar, incluso están con los links de descarga, porque algunos están para descargar, eh, para que ustedes puedan usar como elementos de referencia, ¿ya? El material todo va a estar en virtualguajereme.edu.bo, va a estar el contenido de la materia, van a tener videos de prácticas de semestres anteriores que he ido compilando y bueno, este semestre ya no lo voy a hacer, ¿sí? Entonces ya no van a haber clases nuevas, a no ser de que haya sido una clase muy especial como a veces tenemos. Hay a veces clases que vale la pena, ¿no es cierto?, recuperarlas por las preguntas que hacen o por la movida que han hecho ustedes para algún ejercicio y resulta algo muy interesante que vale la pena rescatar. Ahí sí lo voy a recuperar el video y lo voy a editar y lo voy a poner como el material, pero por lo demás no lo voy a hacer este semestre, ¿ya? Solo en esos casos puntuales. Y los prácticos apuntes, ejercicios de laboratorio con video, van a encontrarlos también en plataforma. Entonces tiene mucho para entretenerse, pero la forma más correcta de hacer uso del material es hacer un seguimiento paso a paso. Es decir, hoy avanzamos algo, te vas fijando en plataforma, qué apoyo hay, y es como que pues estás trabajando ya sustentando lo hecho en clase y te estás preparando para el examen, ¿ya? La idea de la plataforma es ayudar, no aumentar el trabajo de ustedes. Es decir, que hay que saber buscar y saber encontrar en su momento, ¿no? Porque si te vas un día o 2 días antes del examen, te vas a encontrar con mucho y no vas a poder consumir tanta información tan rápido, ¿sí? Ese va a ser el problema. Entonces veamos un poquito la plataforma primero, que es lo que he visto que ya mejoró. Ha estado el día entero mal. Voy a compartirlo todo. Miren, ustedes entran a virtualguajereme.edu.bo, ¿verdad? Entonces, ahí, cuando entras a esta dirección, ¿sí? Te va a pedir a ustedes les debe pedir su número de registro y su contraseña. Le dan los datos y van a entrar a lo que se llama el área personal, que es esta zona donde está la lista de materias inscritas. Es decir, que solo tienes acceso del material de las materias que tienes inscrita el semestre. Ok, les sale también de semestres anteriores por si acaso, porque se conservan los cursos vencidos y tú puedes todavía seguir accediendo a esos cursos vencidos, ¿ya? Pero entonces fijarse bien el semestre que está referenciado a la hora de entrar, ¿no? Si estás volviendo a tomar una materia, vas a notar que parece que está 2 veces, pero tomen en cuenta este dato que indica el semestre en el cual está esa materia. Ingresan a la materia y bueno, ahorita estoy viendo que la plataforma sigue mal, miren, no está saliendo completo, pero por lo menos veamos un poquito esta página principal. Acá están los enlaces de YouTube donde voy a ir enganchando los videos puntuales que referencian los capítulos que vamos a ir avanzando de a poco. Va una. Este es el enlace de WhatsApp que ya nos los han construido y yo nada más pedí el enlace para poder ponerlo acá y así todo el mundo se va enganchando. Y este es el Zoom que vamos a utilizar. Ahí está un poco el ID y la contraseña, por si acaso. A no ser que haya un cambio, yo les aviso. Vamos a usar siempre ese mismo enlace. ¿Listo? Ahora, en el WhatsApp, siempre digo iniciando, ¿ya? Para evitar que esperen en vano, ¿sí?
Y bueno, acá viene, estas grillas que ven, es básicamente la información general de la materia. Esto era lo que quería ver hoy. Voy a ver si puedo entrar. Y luego vienen las unidades. Van a ver ustedes que las unidades están vacías cuando entren porque las voy habilitando a medida que avancemos para que te vayas marcando el paso, ¿no? O sea, si yo ya estoy marcando en la unidad 2 contenidos es porque ya vamos por ese punto. ¿Listo? Y lo mismo proyecto, cuando ya tengan su proyecto planteado, acá va a aparecer, ¿sí? Para que lo presenten también, porque el proyecto tiene una parte que hay que presentar en físico para luego defenderlo, ¿ya? Los prácticos, bueno, los prácticos, ok, estos prácticos que vamos a poner este semestre en esta parte van a ser prácticos desafiantes para que tú imagines que el práctico es un examen y que tienes que resolverlo, ¿sí? Ahora, si no lo resuelves, es como que te están diciendo, estás poniéndote menos, estás entrando al examen con menos herramientas de trabajo, ¿ya? Entonces es recomendable que resuelvan el práctico. Si tienen mucho problema, pueden hacerlo en grupo, pero ese no va a tener ponderación, ¿ya? Eso quiero esclarecer. Los prácticos no tienen una ponderación real. Ahora, los exámenes, si bien van a ser presenciales, yo, bueno, todavía he conservado esta grilla por si acaso ocurre algo. Normalmente los exámenes, si se van a tomar, lo tomábamos a través de esta grilla, entrábamos aquí y aquí estaba el enlace al parcial que tocaba, ¿sí? Pero por ahora se va a quedar, ¿ya? Vamos a información general. Si no entra, voy a usar mi material que tengo yo acá local y luego, pues esperemos que para el viernes este solucionar el problema. Es un problema con Intel, según nos han comentado. Si lo solucionan, yo ya les voy a ir mostrando lo demás en plataforma. Vieron que no puedo mostrar mucho, ¿no? Bien, no hay acceso o hay un acceso lento, pero en información general vas a encontrar lo que enseguida voy a trabajar, que es el contenido de la materia, el programa analítico, vas a encontrar las fechas de evaluación, la bibliografía de la materia y vas a notar que algunos están con enlace de descarga, ¿sí? Entonces tú puedes descargar el libro o texto de referencia que está igual en el enlace, ¿ok? Acá también vas a encontrar seguramente en la parte que dice información de la materia, vas a encontrar alguna especie de video motivativo o referencial a la materia. ¿Ya? Es recomendable verlo porque son cortitos, son de 5 minutos, entonces es para que más o menos vayan entrando en lo que es el contexto de la materia. ¿Ya? En este sentido, creo que lo único que hay que esclarecer es el tema número 3, que pues estaba como que en discusión el retirarlo completamente o conservarlo, pero al final el tema 3 es programación orientada a objetos, pero va a estar enfocado a lo que es manejo de ficheros, ¿ya? Entonces ahí va a haber una variación de lo que es el tema 3 con respecto al semestre pasado, ¿listo? Bueno, como esto está lento, voy a continuar con el material acá local. Voy a compartirlo enseguida. Pueden ver, ¿no? Una diapositiva donde dice información. Sí, ¿no? Sí, se la ve. Ok, Sí, se puede ver. muy bien. Habrá que hacer. Listo, Sí, vámonos me dio. entonces con el Fíjate, sí. desglose de las 18, 19 semanas. Ok. ¿Por Em, qué? el ¿Qué fue día lo que no viernes había vamos a resultado? enfatizar el punto 1 que dice programa básico, ¿ya? Pero vamos a hacer unas prácticas con lo que es Buenas el cosas. lenguaje de programación C++, ¿listo? En esta materia usualmente trabajamos con C++ en embarcadero, ¿sí? Entonces, es preferible uniformizar a un lenguaje de programación. ¿Por qué? Miren, ha pasado, por ejemplo, a ver, vamos a escoger una de las cosas problemas. Uno, el C++ es un lenguaje básico y que yo creo que cualquier programador debe conocer, ¿ya? La mayoría de los lenguajes de programación están basados en C, C++, ¿ya? Entonces, conocerlo significa que te va a ayudar a aprender más rápido otros lenguajes de programación, tal en el caso de Java, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy enfocándome en esto? Porque en algo tengo que trabajar la programación. Pudiera hacerlo también con pseudocódigo, pero a veces al hacerlo con pseudocódigo
al hacer que ustedes lo traduzcan a un lenguaje de programación, podemos tener ciertas particularidades en el lenguaje de programación que en el pseudocódigo no se observan y por lo tanto te complicas más, ¿ya? Entonces prefiero enfocarme en un C++ más sencillo y los ejercicios que sí sustentan lo que es el aprendizaje de ese tema, ¿no? A que ustedes pierdan el tiempo traduciendo el pseudocódigo a un lenguaje que ustedes conozcan, porque a veces incluso se chocan con que yo he usado ciertos algoritmos y he asumido ciertas instrucciones en esos algoritmos que luego en su lenguaje no funciona. Y luego tenés que buscar cómo hacer, te aburres, te cansas, lo dejas. Eso es lo que sucede. Entonces, por eso vamos a esforzarnos todos por trabajar en C++ en este semestre. ¿Ok? Ahora, como el C++ es el punto fuerte de la primera parte de la materia, porque vamos a trabajar con crear algoritmos, ¿ya? En esta primera introducción que vamos a trabajar el día viernes, vamos a hacer una introducción a lo que es el lenguaje C++. Entonces va a ser una clase un poquito larga, porque vamos a tener que aprender sobre instrucciones que de repente no hemos visto, pero para ello hoy, por ejemplo, les voy a pedir que ya vayan viendo el tema de en qué lenguaje de programación pueden trabajar, ¿ya? En este caso, el embarcadero, sí, es pues un lenguaje de programación, lamentablemente hay que pagar para tenerlo, pero existe también la versión Community, que para lo que nosotros hacemos te va a alcanzar bastante bien, ¿sí? Otra alternativa es la versión Community para que puedas hacer las prácticas o ejercicios o construir los algoritmos que vamos a crear nosotros. Y la otra alternativa es que utilices las herramientas que he visto que te estaban pasando, donde te dan los enlaces de descarga y algunas instrucciones de cómo se instala. Algunos, lo sé, encuentran que es difícil instalar Embarcadero. Pasa que no es muy compatible con otros lenguajes de programación y de repente si está un Visual Studio con ciertas librerías metidas, el embarcadero a veces no quiere enganchar porque hay un cruce ahí y ocasiona algunos problemas, ¿ya? Lo sé, ¿sí? Entonces, por el momento hay que tratar de instalarlo. Miren, les sirve desde la versión, ok, yo he usado la versión 7, la 6 también te sirve, pero ahora el problema de las versiones nuevas o antiguas es que no se las puede instalar en Windows 10. Si tú tienes un Windows 10, hay que ver una compatible que le haga. La versión 7 no recuerdo que le haga, creo que ya no le hace. Entonces hay ese problema, compatibilidad entre el sistema operativo y la versión de embarcadero que vas a meter, ¿no? Entonces, de todas maneras, les voy a pasar unos enlaces también sugeridos para descarga y el tema del parche también, cómo lo pueden hacer. Y la versión community, la verdad que no la he ocupado, pero los comentarios es de que le funciona todo como la versión original. Entonces también es válido instalarse una versión community. Ahora en los laboratorios, cuando vayan allá, ya está instalado. Eso no va a ser una preocupación para ustedes, ¿no? Sin embargo, si tienes tu máquina, hay que desafiarse, pues, ¿no? Algún rato hay que aprender a instalar. Entonces, instala, ve que funcione, etcétera. Te vas a demorar, entretener de repente, dependiendo de qué circunstancia tiene tu sistema, qué programas, etcétera. De repente te entretengas un rato tratando de instalar embarcadero, ¿ya? Pero bueno, ahí es donde he visto que los centros internos les apoyan porque los llaman allá y allá se los instalan, ¿no? Si van a ir por allá, creo que lo más recomendable es el turno de la mañana porque la actividad se concentra al turno de la mañana siempre en la facultad, ¿ya? Y todavía no les hablo de apoyo de auxiliaturas porque todavía no existe esa figura, seguramente va a haber. Por lo menos a principios de abril, ¿ya? Pero no podemos esperar, entonces hay que ir buscando apoyo en sus compañeros en los centros que he visto que los están ayudando en varias cositas y también lo hacen con este tema de lenguaje de programación, vas con tu portátil, ellos te ayudan y bueno, ellos ya saben el tema, ¿no? Entonces te colaboran con eso. Entonces yo creo que con eso también se pueden apoyar. Bueno, yo creo que después de intentar y que no te salga, ahí puedes ir y hacer ese tema, ¿no? De buscar ayuda con ellos. Bueno, eso va a ser, miren, la herramienta básica para que podamos avanzar a el capítulo 1, que en realidad sería el tema de recursividad. Esto tiene que ver con construir algoritmos, como lo hicieron en programación 1, pero estos algoritmos son de tipo recursivos.
Son unos algoritmos que se caracterizan por hacer de repente lo mismo que hacía tu algoritmo modular que hiciste en programación uno o programación orientada a objetos, o cuando trabajas este tipo de algoritmos en programación orientada a objetos, pero la particularidad del recursivo es de que es un algoritmo corto y tan sencillo que a veces el que lo lee dice, me pregunto cómo estará funcionando, pero funciona, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que tenemos que evitar nosotros. A mí más bien me gustaría escuchar que digan, es cortito y realmente me sorprende cómo funciona, pero que tú entiendas cómo está funcionando. Eso es mi trabajo, ¿no? Este semestre mi trabajo es hacer que ustedes comprendan cómo funciona un algoritmo recursivo. Y para lograr ese objetivo les voy a enseñar a construirlo de cero. Luego vamos a ir avanzando a un segundo nivel donde el algoritmo se va a hacer muy pequeñito y realmente ahí vas a decir, cualquiera que lo lea tal vez va a decir, oh, no entiendo cómo funciona esto, ¿sí? Porque a diferencia de un algoritmo modular, en el algoritmo recursivo, tú no lees línea uno, 2, 3 y 4 y se acabó. Ese es el tema, ¿no? En tu algoritmo modular, acuérdate que decías instrucción uno, 2, 3, 4 y se acababa, ¿sí? En el recursivo, mira, ves otro camino. Instrucción uno y luego de repente ves un sí condicional por ahí metido, ¿no? Que es el elemento clave del algoritmo recursivo. Y luego dice, se va a un paso 2 o una instrucción 2. Y luego ves que el algoritmo vuelve de alguna forma a la instrucción uno. Ah, ahí sí me dicen, ah, yo sé que usted está hablando de una repetitiva, un while o un repeat until, y yo te voy a decir, no, el algoritmo recursivo se construye sin estructuras repetitivas. Se la construye con uno o más instrucciones sí condicionales. Y definitivamente sí, el algoritmo recursivo repite una serie de instrucciones muchas veces. Ojo, tiene un punto de parada y eso es lo que vamos a ver cuando estemos construyendo los recursivos, ¿ya? Entonces, por eso algunos dicen que recursividad tiene que ver con repetición, pero sin utilizar estructuras repetitivas. Entonces, esa va a ser la novedad. Ahora algunos dicen, pero ¿por qué lo voy a aprender? Bueno, porque resulta que hay algoritmos construidos bajo la forma recursiva que se hacen tan sencillos y fáciles de implementar que si lo hicieras por el método modular te complicarías demasiado. ¿Ya? Entonces esa es la razón de la existencia de estos algoritmos y no todos los lenguajes de programación lo soportan. Bueno, C++ lo hace y déjeme ver, Delphi también, si no me equivoco, ¿ya? Y bueno, así hay una serie de lenguajes que lo soportan y otros cuantos que no soportan la recursividad, ¿no? Y nuestro primer parcial va a ser sobre ello. Van a ser preguntas que te van a pedir construir algoritmos recursivos para determinada tipo de problema que se esté planteando, ¿ya? Entonces, por eso vamos a hacer diversas prácticas enfocados en elementos como, por ejemplo, variables numéricas, ¿ya? Variables tipo cadena, la estructura vector también, algoritmos recursivos con vectores, y finalmente vamos a matar con la reina, que son las estructuras tipo matriz, ¿sí? Entonces luego vamos a ver recursiones con matrices que son un poquito más desafiantes porque nos piden cosas que de repente en la vida real no lo vamos a usar, pero desafiantes desde el punto de vista de programación. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ver en tema uno y nuestro primer parcial va a estar enfocado en ello. Normalmente este examen es de una hora. A veces, derivado del grado de dificultad, se puede extender a una hora y media, ¿no? Pero normalmente este examen, bueno, si volvemos al tema presencial ya, lo vamos a coordinar con los grupos de Program 2, se toman exactamente el mismo día como un multigrupo, ¿ya? Entonces, por eso es que la fecha que voy a poner hoy de exámenes está probablemente que lo vamos a mover a sábado. Déjenme coordinarlo con el ingeniero Contreras, que tiene el otro grupo de Program 2, para ver si lo vamos a poder cotejar. O de repente todavía por el tema pandémico vamos a preferir que no estén todos juntos, porque el problema ahorita es de que las aulas no se pueden usar al full, ¿no? Se usan a la mitad de su capacidad y la mitad de la capacidad son 22 estudiantes adentro del ambiente. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ver y se les va a avisar oportuno también si se va a cambiar a un sábado en la mañana o vamos a respetar el horario según lo que está programado en el calendario que yo armé para hoy.
Luego vamos a avanzar a, miren, más o menos en la semana 7 a 11 a lo que es otro tema, que es análisis algorítmico, y sigo yo escuchando comentarios que dicen que no saben para qué es esto. Bueno, analizar el algoritmo te va a decir básicamente qué algoritmo va a ser más eficiente para un número determinado de entradas. Quiere decir, si yo tengo dos algoritmos, ¿no? Para implementar, yo tengo que decidir cuál implementar, ¿no? Y obviamente debe ser el que mejor va a responder cuando el número de entradas tiende a crecer al infinito. ¿No? Entonces no es lo mismo, ojo, hacer la prueba con un algoritmo con 5 datos de entrada que el mismo algoritmo le entren 1 millón de entradas. No es el mismo resultado. Aquí esperamos un tiempo mayor de respuesta y en el que tenía 5 entradas probablemente esperamos una respuesta instantánea, ¿no? Entonces va por ahí el tema del análisis algorítmico. Tenemos que ver el grado de eficiencia que va a tener el algoritmo cuando el número de entradas tiende a ser infinito, es decir, bastante grande, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de ese tema y para lograr eso les voy a enseñar algunas reglas que se llaman las reglas asintóticas para el análisis algorítmico, que básicamente no son muchas, eh, pero el problema a la hora de resolver el ejercicio es que las desconocen y por lo tanto dicen esto es difícil, no le entiendo. ¿Cómo vas a resolver algo si no has estudiado? ¿Sí? Entonces, lo primero que tienes que aprender es las reglas asintóticas para poder analizar el algoritmo. Es decir, que al final el análisis algorítmico se resume a lo que escucho mucho en los pasillos que dice conteo. Algunos dicen es el examen de conteo. Y yo no entiendo hasta ahora por qué le dicen que el examen se llama de conteo. No es conteo, no es el objetivo contar. De hecho, no es lo importante el conteo. Lo importante es el resultado que arroja el conteo, que es el análisis del algoritmo. ¿Y eso qué significa? Que tú determines el grado de complejidad que tiene el algoritmo. Ojo que estoy hablando no de conteo, sino del grado de complejidad que tiene el algoritmo. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Cuando hablamos de complejidad algorítmica no estamos hablando de difícil, estamos hablando más bien de cómo va a responder el algoritmo cuando el número de entradas tiende al infinito. A eso nos referimos con el grado de complejidad. ¿Ok? Entonces es bastante interesante porque ahí podemos aprender a medir con qué algoritmo vamos a enfrentarnos para determinado problema. En la vida real, cuando nos dicen hay este problema y tú tienes que solucionarlo con algún algoritmo que hay que meter al computador, lo primero que tenemos que hacer es hacer de que funcione y resuelva el problema, ¿verdad? Nos enfocamos en eso. Algunos incluso pierden la paciencia y como sea, hacen el código que ustedes ya saben que le llamamos parche, parche, ¿no? Como sea, pero funciona y ese rato agarra, ¿sí? Pero una vez que has hecho eso, tienes que tomarte el tiempo para analizar si ese algoritmo va a responder con un grado de complejidad aceptable cuando el número de entradas tiende al infinito. Es probable que en una prueba inicial te digan que funcione para 10 es suficiente, a mí me sirve, te dicen, ¿no? Y luego de aquí a un mes te dicen, no, ahora son 100, luego te dicen 200. Entonces, una vez que has planteado un algoritmo y que no está analizado, tú tienes, y si ya resolvió el problema, igual tú tienes que hacerte un tiempo para analizar y luego definir que ese algoritmo te va a responder eficientemente porque mañana no van a ser ni 10 ni 20, pueden ser 100, 1 millón de entradas las que vas a tener para ese algoritmo. ¿No? Entonces ahí va a venir también tú el tema de estar siempre antes, ¿no? O estar, como dicen, preparado para los cambios que puedan haber en los softwares que tú estás implementando. Y bueno, el segundo parcial es de análisis algorítmico. Normalmente este es en papel, este es escrito, ya no necesitan una computadora. Se resuelve a mano, ¿ya? Es muy importante el orden ahí. Sinceramente, a veces me daba ganas de sacarle foto a algunos exámenes para mostrarlo en la proyectora en clases, porque quería preguntarle a toda la clase qué entendían de lo que habían escrito en ese examen. No mostrar el nombre, ¿no? De quién era, eso no importaba. Porque a veces lo hacían tan desordenado, tan difícil de entender que realmente yo no podía corregir el examen en una noche, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía para que no me duela mucho la cabeza interpretando tantas cosas que hacen? Era durante una semana solo revisar exámenes de Program 2, ¿sí? Durante una semana para que yo me dé el tiempo de tratar de entender qué escribieron, porque escriben a veces mal, uno. Dos, se inventan. Esa es clásica. Como no la saben, se inventan y dicen ella entenderá si sabe
qué es, supongo que dicen eso. Y la tercera, se copian mal, ¿no? Copian mal y como no saben el tema, lo copian tan mal que pues está completamente mal, ¿ya? Entonces, ocurre eso. Entonces, es muy importante que ustedes sean ordenados cuando planteen el examen porque lo tienen que escribir a mano. ¿M? Entonces, es importante el orden, ¿ya? Y luego viene la parte 3 de la materia, programación orientada a objetos, es el tema entre comillas, porque en realidad es más bien una continuación de programación 1. Se va a tratar de enfatizar lo que es, como les comentaba al principio, el manejo de ficheros, ¿ya? El proyecto va a estar, o el tema lo vamos a enfocar hacia lo que son ficheros específicamente. Y el proyecto, obviamente, va a ir agarrando también este concepto. Ya el proyecto final que acá está hablando es para sustentar lo aprendido en este tema número 3. ¿Ya? Entonces, lo aprendido acá lo vamos a aplicar en el proyecto. Y ahora el proyecto tiene una ponderación como de un examen. Es por esa razón de que si acá no dice tercer parcial y dice proyecto, ojo que este equivale a un parcial, ¿ya? A un parcial que enseguida vamos a ver la ponderación. Entonces, el proyecto también tiene sus fechas y no se presentan de una sola, se presentan en fases, ¿no? Dependiendo del planteamiento del proyecto, yo les pongo fechas, que vamos a hacer cada fecha y es más o menos así. Presentan, reviso. Ahora, cuando yo reviso, les pido hacer cambios para la segunda presentación. Bueno, básicamente son 3 presentaciones las que se hacen. La primera es como un examen, porque se supone que para esa primera presentación tú has leído todo el tema, lo dominas, sabes que es un objeto, sabes que es una clase, sabes definir una estructura para lo que es la clase, sabes definir constructores, destructores, o sea, ya estoy hablando de conceptos de que es netamente del tema 3. Estoy hablando de que dominas los conceptos y sabes hacer. Entonces, lo que hacemos en la primera evaluación es lo siguiente. Yo les planteo y les digo, este es el proyecto. O sea, ustedes van a conocer el contexto del proyecto en una clase puntual. Y esa misma clase les digo puntualmente que me van a presentar, ¿no? Entonces ustedes, terminado el periodo de clases, presentan eso como grupo, uno solo por grupo, pueden hacer uso de herramientas digitales, etcétera, pero se presenta uno solo. Luego de esa presentación, para la siguiente clase, normalmente, a no ser que estemos cortos de tiempo, yo devuelvo la retroalimentación. Algunos se dicen, ok, continúas con la segunda parte. Otras veces les digo, no, tienes que para la segunda presentación, que es la siguiente semana, arreglas esto y esto y puntualmente les digo qué es las observaciones que tienen. Y claro, puedes ahí también refutar y decir, esto yo no entiendo, etcétera, ¿no? Eso no hay problema. Y ya la segunda presentación está ya más cerca de lo que es haber arreglado las observaciones y hacer una segunda presentación de algo nuevo que se va a pedir. Y con eso se acaba lo que es en clase, porque el proyecto se arma básicamente el 70% en clase, ¿ya? Y de ahí les doy un periodo de una semana normalmente para ir a programación. ¿Sí? Quiere decir que el proyecto hay que plantear un prototipo en programación para demostrar que ya dominan lo que es la técnica o lo que es las herramientas de la programación orientada a objetos, ¿ya? Y esa tiene también otra evaluación, es decir, que no puedes aparecer en la tercera presentación con un full proyecto y esperar que te ponga 30 sobre 30. No, la primera tiene una ponderación, la segunda otra, la tercera otra ponderación, ¿ya? Entonces, eso lo esclarezco de ahora porque a veces me dicen, pero si en la presentación final dijo que estaba bien. Claro, pero esa me muevo sobre la ponderación que tiene la presentación final. Y en las presentaciones hay dos evaluaciones que se hacen. Uno como grupo, quiere decir si hay un documento que han presentado, bueno, el documento se lo evalúa como grupo porque todo el grupo está avalando lo que ahí dice. Todos básicamente ahí llegan a tener la misma nota. Y lo otro es, mientras van avanzando, yo voy haciéndoles preguntas sobre el proyecto o los conceptos básicos de lo que es la programación orientada a objetos. Algo que les preguntaba, bueno, ¿tenés en tu clase tanto
¿tenés constructores? Les decía, ¿no? Y dice, no, no tengo, dice, ¿no? Y yo ahí estoy mirando que tienen la herramienta de los constructores o lo que es el método llamado constructor, ¿no? Entonces yo voy evaluando persona por persona y ahí va saliendo la nota de cada uno, ¿ya? A veces se quejan porque no le pregunto a alguien y yo le digo, bueno, si no te pregunto, eso no te tiene que preocupar. Lo que te tiene que preocupar es que te pregunte y no respondas, ¿no? Entonces ahí tienes que preocuparte por mejorar para la siguiente. A veces nosotros evaluamos por observación, sobre todo cuando hay un tema de trabajo en el aula, ¿no? Mientras ustedes están haciendo el proyecto o están resolviendo, yo estoy mirando lo que están haciendo, ¿sí? En Zoom, por ejemplo, yo entraba a las salas y a veces no lo notaban las personas que estaban ahí, y entonces yo simplemente me ponía a escuchar lo que hablaban y de ahí va saliendo también la evaluación, ¿no? Es que a veces es tan obvio el que lleva la batuta en el grupo o es muy obvio el que sabe más también, ¿sí? Bueno, hay cosas que pues la evaluamos por observación, ¿ya? Entonces eso no tiene que preocupar si no hago pregunta a alguna persona puntual. Bien, ese ha sido el resumen de lo que vamos a ver. Un poquito hemos hablado de lo que es el tema de algunos conceptos básicos que hemos estado explicando también. Y bueno, yo trato de que antes de cada examen haya lo que llamo un pretest, ¿ya? El pretest a veces lo he retirado porque pues han confundido el objetivo del pretest, ¿no? El pretest es como decir, hoy es el examen y debí venir preparado como para el examen. Entonces, hay una evaluación que sale del pretest, ¿listo? Entonces, es como que intento plantear el examen como si fuera el día mismo, ¿ya? Entonces, y ahí cada uno se autoevalúa, ¿ya? La ventaja que hay cuando hacemos pretest es que obviamente hay un tiempo para mostrar la solución al ejercicio. Si nos hemos quedado sin tiempo, lo podemos hacer por WhatsApp también. Si les digo, bueno, esta es la solución. Si quieren más información, lo podemos ver en la siguiente clase, pero bueno, vemos una forma de disminuir tiempos por ahí, pero hay una solución al final, ¿sí? Del pretest. Entonces hay que tratar de hacer uno antes de cada examen. Normalmente se puede hacer, pero a veces lo suspendo porque pues empiezan con copiarse, ¿no? En el pretest no tiene sentido copiarse en el pretest, ¿sí? En el pretest tienes que hacerlo solo, ¿ya? Es una autoevaluación y si tiene algo de ponderación es poca. Más que todo el tema es ver qué tan preparado estás para el examen que está ya cerca. Y bueno, significa que hay que prepararse como si fuera el día del examen, evitando los desvelos, yendo paso a paso, siempre la recomendación que les hago, ¿ya? Bueno, con esto, este es más o menos el cronograma, ¿ven? Está muy equilibrado, ¿sí? Al final el proyecto se está moviendo por acá, fíjense, el proyecto, evaluación, trabajo, etcétera. Y bueno, acá está un poquito algunas recomendaciones o conclusiones, perdón. Por ejemplo, el prerequisito conocer C++. Si no lo has usado, no lo conoces, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, hoy les voy a dar una breve introducción a C++. Para el viernes espero que ya tengan su embarcadero en sus computadores instalado, ¿ya? Y bueno, les voy a pasar algunos elementos fundamentales o básicos del C++ para que ustedes puedan continuar su aprendizaje, ¿ya? Es que si no saben C++, está difícil, ¿no? Porque yo voy a trabajar en código de C++. Te va a costar entender si no lo conoces. Por eso es que yo he visto la necesidad de este primer clase, tener un momento para enfocarnos en el lenguaje C++. Y si pudieras hacer un curso de C++ adicional, sería muy bueno para ti porque cuanto más preparado estés en cuanto a ese lenguaje, vas a entender mejor los algoritmos que vamos a ir planteando, ¿ya? Pero si no es así, les vamos a hacer un pequeño curso sencillo de una clase muy comprimida de los elementos básicos y el resto lo voy a ir tocando a medida que vamos avanzando, ¿ya?
Hay una cosa también con respecto a lo que es el examen recuperatorio. En realidad, repechaje no hay. Ya vieron que hay un proyecto que se come como un examen. Lo que hay más bien es un examen recuperatorio. Significa que si no te fue bien en uno de los parciales o tuviste un problema de asistencia de alguno de los exámenes, lo puedes tomar nuevamente al final del semestre sobre la misma nota. ¿Sí? Es como tener una segunda oportunidad de volver a dar ese examen. Ahora, esto normalmente es para los que no aprobaron, ¿ya? No aprobaron la materia, ¿sí? Entonces, el que no aprobó puede dar ese recuperatorio para alcanzar su nota 51, que es lo que les correspondería. De todas maneras, eso igual lo van a notar una vez que pues estemos con entrega de notas, ahí les voy a esclarecer otra vez. A ver, ponderaciones, acá está, sí, es lo último que actualicé. Miren, aquí está. 30, 30, 30. Todo está sobre 30, los parciales. Ahora, el proyecto también vale como un examen, ¿sí? Pero acuérdense que no te lo ganas en un día ni con solo estar presente, ¿sí? Hay que estar en las presentaciones, tienes que estar. Estar ausente, ya perdiste, tenés cero con estar ausente. Es como no venir al examen, ¿no? Entonces no puedo decir, este es tu grupo, está presente, entonces él también. No. Si no estás presente, vas a perder esa ponderación. El proyecto no se puede recuperar, tiene una sola presentación. Bueno, cada fecha es única y no hay vuelta atrás. Pero hay, por ejemplo, los casos donde la última presentación, ¿no es cierto? Cuando ya presentan un prototipo, ha sucedido que cuando están presentando veo que le falta algo para estar listo, ¿sí? Entonces me dicen, no me dio tiempo, bueno, siempre tienen su historia, ¿no? De todas maneras, ahí les digo, bueno, entonces te doy hasta tal día para que me lo vuelvas a presentar para ver si ya lo tienes listo. Entonces, a veces a algunos grupos les doy la oportunidad de volver a presentar, pero ojo, esto es porque ya está muy cerca o tal vez es uno de los mejores proyectitos que he visto y tiene mucha luz de terminar bien. Entonces ahí ya les doy una fecha para la última presentación y tratar de subir la nota. Entonces algunos dicen, no, ya estoy cansado, ahí nomás. Entonces ahí muere. Sí, también ha pasado eso. Y aquí está como talleres los famosos pretest, ¿ya? Los famosos pretest que pueden hacer el 10. Entonces ya no va a haber prácticos evaluativos. Los prácticos muchos los copian y me mandan incluso hasta la hoja de preguntas. Entonces prefiero moverme sobre talleres que son cortos y normalmente es planteamiento de preguntas tipo examen y en la misma clase se da la solución, ¿ya? Entonces son cortos y bueno, a veces requieren de que ustedes estén bien preparados para que, bueno, saquen una buena nota. Y bueno, finales de julio se puede hablar de un tema segunda instancia o examen recuperatorio para poder llegar al 51. ¿Listo? Estas son las fechas, por favor, anótenlas. Están más o menos espaciadas. Está grave, ¿no? 11 de abril está muy cerca. Puede ser que esta se mueva un poco. ¿Sí? Como han movido el calendario, y esto yo lo tengo preparado más antes, si no me equivoco, el calendario está llegando hasta finales de julio, ¿sí? Entonces yo voy a hacer una pequeña modificación, yo creo, ¿sí? Lo voy a hacer esta semana y en plataforma voy a actualizar, voy a correr un poquito más porque no vamos a alcanzar, sería mucho, ¿sí? Mucho pensar en el 11 estar listos para un examen. Entonces voy a correr un poco porque me puedo mover en julio unas 2 semanitas más, según calendario que he visto que han publicado y ya dejar el final de julio para el examen recuperatorio, ya que no todos van a ir, solo aquel que no haya aprobado la materia. Bueno, eso sería, en plataforma van a encontrar esta información, también va a estar esto, que es el plan de clases. Voy a mover un poquito las fechas para que estén más cerca de lo que necesitamos. Miren, aquí había llegado hasta 15 de julio y yo tengo un espacio de 15 días más para mover el calendario. Entonces, seguramente que va a correr como unas 2 semanas todo lo que he mostrado acá, ¿sí? Unas 2 semanas más o menos cada uno. ¿Listo? Y con eso, pues
terminaríamos lo que es el breve síntesis de lo que es la materia de programación 2. No sé si alguien tiene alguna pregunta por el momento. Ingeniera, ¿Sí? respecto al laboratorio que habló del principio, entonces desde este lunes ya vamos a ir allá a la universidad o ya nos va a avisar usted. Les vamos a avisar. Pasa de que los laboratorios están listos, de hecho han debido ver que ya se usan, ¿sí? Pero hubo un problema institucional con el tema de los auxiliares, que son los responsables, ¿no es cierto?, de mantener el uso de los laboratorios. Entonces, como hubo demoras en la decisión de cómo iba a quedar el tema de los auxiliares, y recién este viernes hemos tenido una respuesta, se está procediendo con el proceso de convocatorias y tenemos plazo hasta final de marzo para, bueno, tienen plazo hasta final de marzo para presentar la nueva planilla de auxiliares. Y no es nomás cualquiera, ¿no? Ustedes saben que es un proceso largo. Entonces se van a agilizar cada semana una evaluación. Ahorita ya lanzaron la segunda convocatoria, o perdón, la primera convocatoria para que se presenten a examen este jueves, ¿no? Y bueno, la segunda convocatoria sale la siguiente semana, seguramente va a salir el lunes, ¿ya? Para evaluar también el siguiente jueves. Y luego esos días que quedan van a ser para ver si han quedado cupos acéfalos y completar la planilla, cosa que a los primeros días de abril ya la DAGA tiene la lista de auxiliares. Entonces, esto significa para nosotros que tipo primer semana, a más tardar, segunda semana ya de abril, ya se pudiera ir a laboratorios para prácticas de laboratorio. Ya van a tratar de que sea la primera de seguro, pero yo pienso que van a tardarse hasta la segunda semana probablemente. Yo les voy a avisar, no se preocupen, porque pues van a tener que moverse ahora, entonces hay que avisar para que vayan al laboratorio, ¿ya? La idea del laboratorio es hacer puras prácticas ahí, ¿sí? Como tenemos también apoyo virtual, hay videos grabados, pues si alguien tiene problemas de que estuvo enfermo, eso sí van a enfatizar, de que si alguien está con síntomas, etcétera, no asistir es lo correcto por uno mismo y por los demás. ¿Por qué por uno mismo? Porque cuando tú estás enfermito, necesitas recuperarte e irte a pasear por aquí y por allá, te empeora la salud porque puede haber otro que esté también enfermito y van a estar con los virus al tope y eso sí no lo va a soportar, ¿no? Nadie. Entonces la recomendación para todos es aislarse, ¿no? Y esperemos que yo tampoco me llegue a enfermar porque pues ahí sí no vamos a poder hacer las prácticas en laboratorio, ¿sí? Entonces vamos a tratar de concientizarnos todos y cuidarnos, ¿ya? Entonces, derivado de todo ese tema, ¿no? Protocolos que hay que tener, va a haber una demora de arranque, pero yo les voy a avisar, ¿listo? Entonces vamos a estar pendientes que les avise para ir a prácticas y por eso les dije, esto se va a mover unas 2 semanas y yo creo que nos va a dar unas 2 semanas para hacer prácticas allá. Y si va a estar ya todo abierto, pues también va a haber laboratorio de solo prácticas. También se les va a avisar para que el que no tiene computadora pueda hacer sus prácticas en alguna sala de cómputo con un auxiliar de apoyo para que pueda avanzar, ¿no? Su práctica, pues lo que tenga que hacer, ¿ya? Esto es para todas las materias, obviamente, ¿no? No sé si hay otra preguntita. Ingeniera, ¿cómo le haríamos nosotros lo que no hemos podido inscribir por falta de cupo y no nos sale en la plataforma la información que usted está dando? Qué raro. En ninguno de los grupos de Program 2 has podido inscribir. Esa sería la pregunta. O Porque sea, ahorita el sí, sí, problema habría que... uno en la mañana. Ajá, habría Ya. en la mañana, pero lo que pasa es que como tengo un choque horario con otras materias, no pude en ese mm, horario. Y este es el que me conviene, digamos, ¿no? Para continuar. claro, sí. Miren, la verdad que no sé qué van a hacer porque con este tema de que, mira, al laboratorio, por ejemplo, tiene que entrar la mitad de la gente. Entonces, por ejemplo, si vamos a tener una práctica laboratorio, yo tendría que decir de 6:15 a 7 un grupo y de 7 a 8 otro grupo, algo así. Tendría que dividirlos en grupos, ¿no? Entonces, derivado de eso, ellos han dicho que van a llenar todos los grupos y luego que estén todos llenos, luego van a abrir cupos en forma gradual.
¿sí? Entonces, por ejemplo, si ya están llenos todos los grupos de Program 2, van a abrir, por decirte, de a 10 cupos en todos los grupos. Y llenan eso otra vez y otra vez abren de a 10 cupos en todos los grupos. Y bueno, esperando así a completar la planilla. Ahora, sobre la plataforma, habría que intentar probar porque alguna vez le pasé a alguien el enlace y pudo entrar como invitado, ¿sí? Podemos intentar hacer una prueba. La verdad que no lo hice yo. A alguien le pasé el enlace y me dijo que ya podía entrar. Entonces, me parece que como invitado podían entrar y ver el material. De todas maneras, el de YouTube sí está, sí es libre y público, ¿sí? El de YouTube, por ejemplo, te va a mostrar en la descripción del video normalmente el material escrito, ¿sí? El material de apoyo escrito. Eso te podría ayudar mientras se va regularizando tu problema de plataforma, ¿ya? Sería eso. Ya, ingeniera, muchas gracias. Ya, ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer el día viernes? A ver, acá vamos a ir viendo. Ok, número uno, hay que tener instalado Embarcadero. Ahorita que terminemos la clase, les voy a mandar unos enlaces de descarga para Embarcadero y con la explicación de cómo instalar, ¿sí? Si lo encuentro el de Community, les paso también. La versión Community no requiere llave. Entonces esa es la razón por la cual muchos han preferido utilizar esa. Pero yo, por ejemplo, en las clases voy a trabajar con la versión 10.4, ¿ya? Ahí está la versión 10.4. Sin embargo, como te comentaba, puedes usar una inferior porque igual, pues, lo que nosotros hacemos funciona en versiones anteriores. Realmente no hay mucha diferencia. Ya el tema es ahora que vayas preocupándote por tener esta herramienta en tu computador, si lo tienes, y si puedes instalarlo perfecto, si no logras, está bien, así pasa. Sí, yo lo sé, yo misma he tenido problemas con el RAID al principio hasta que le fui encontrando la forma, ¿ya? Creo que es más fácil tenerlo primero a Embarcadero y luego a Visual Studio, porque normalmente con Visual Studio es donde van chocando y hay problemas de instalación, ¿ya? Y la otra es que vayas al Centro Interno Informática y Sistemas, ahí son haces para esto, entonces seguro que te colaboran rapidito y ellos también tienen el software, ¿sí? Para prestarte y ayudarte a instalarlo. Entonces, este va a ser nuestro ambiente de trabajo. Ojo que nosotros vamos a irnos siempre por esta opción, dice New BCL aplicación de C++ Builder, porque vamos a trabajar con un C++ Builder, ¿sí? Entonces, pues hoy solamente quiero mostrar esto, que vamos a trabajar con esta versión que es de escritorio, ambiente de ventanas. El código va a ser C++, pero miren, acá tienen un ambiente de formulario en el cual podemos ir jalando objetos y ir armando un pequeño proyecto, ¿ya? Entonces, a medida que yo vaya avanzando en clases, van a ir viendo que hago algunas demos por acá y les voy a ir mostrando cómo grabar, cómo compilar, cómo ejecutar, revisar errores, que es lo básico, ¿ya? Entonces, el aprendizaje de esta plataforma tiene que ver nada más con dos aspectos, ¿ya? Número uno, aprender este ambiente de formulario, ¿sí? Cómo jalar objetos, cómo disparar eventos con esos objetos, dónde voy a escribir mi código fuente, ¿sí? Y básicamente la respuesta está en esto. El formulario es el lugar donde jalas objetos. Ahorita estoy jalando el más conocido, el botón, ¿sí? Y este objeto responde a eventos. Miren, lo estoy marcando, ¿ok? Y por acá, ¿sí? Luego les voy a enseñar las zonas de trabajo. Tenés eventos. ¿Qué eventos responde un botón? Normalmente nosotros trabajamos con long click, ¿sí? Yo, ¿qué quiero que suceda cuando le hagan clic a este botón? Bueno, le doy acá clic, clic y me manda a código. Ahí está, botón clic. Y yo escribo aquí puntualmente que quiero que suceda cuando hagan clic en el botón. Y normalmente en un botón lo que quiero que se ejecute es mi algoritmo, ¿sí? El algoritmo que me han pedido. Entonces, a veces
tu código puede ser tan simple como pues nada más este formulario en pantalla con un botón que va a invocar a tu algoritmo, ¿ya? Así de sencillo puede llegar a ser, ¿ya? Y bueno, como vamos a tener un viernes un poquito acelerado, porque les voy a mostrar no solo esto, el tema del formulario, el ambiente de trabajo y los objetos que puedes escalar y los eventos que pueden responder. No solo eso les tengo que mostrar, sino también, número 2, escribir tu algoritmo aquí, tu código fuente acá, ¿sí? Y para eso les tengo que enseñar algunos elementos básicos de las instrucciones válidas en C++, ¿no? Entonces, con esas dos herramientas vas a poder armar tu código, ¿ya? Entonces, por eso a mí me gustaría que me acompañen, ¿no? Para la siguiente clase estemos ya preparados con un RAID que te puedas instalar o un embarcadero versión 7 para arriba, supongo que está perfecto, ¿ya? Y yo vaya haciendo el ejercicio y tú vayas haciendo también. Y les voy a ir mostrando también el material de PDFs o PowerPoint, donde resumo los principales conceptos que yo voy trabajando. Miren, 5 objetos y unas 20 instrucciones y ya tú puedes hacer el examen parcial 1. Entonces, por eso es que no puedo darles más clases para esto. Les voy a dar una nada más. Y bueno, va a ser una clase de punto a punto, ¿no? De inicio a fin. Entonces sí o sí voy a estar en punto para que podamos colarnos y no tengamos problemas, ¿ya? No sé si hay alguna preguntita más, porque hasta aquí quiero llegar el día de hoy. Mira una consultinga. Sí, dime. Quisiera saber sobre las clases van a ser netamente virtual y los exámenes presenciales. Sí, básicamente, pero nosotros para esta parte 1, que tenemos laboratorio, vamos a tener unas clases durante el mes de abril. En primer semana de abril ya vamos a ir viendo las clases en laboratorio, ¿sí? Pero les voy a avisar. Y luego los exámenes todos van a ser en laboratorio o sala de cómputo, ¿ya? Y luego para la parte teórica, que es análisis algorítmico, vamos a volver a Zoom. ¿Sí? Entonces es como una mezcla. Por ahora todos Zoom, hasta que les avise. Ese sería en resumen, ¿ya? ¿Sí? Ingeniera, una ¿Alguien más? consulta, Ujú. perdón, buenas noches. ¿Esa versión de embarcadero que usted tiene instalada es gratuita o te está pagando por ella? No, esta está con parche. Sí, está Ah, parchada. Igual les ok. voy a pasar el sitio de la descarga y del parche, pero necesita un poquito de, bueno, unos 8 gigas de RAM, sí, por lo menos, ¿ya? Para Ah, que sea rápida, ¿ya? Es que depende de tu computador. Yo les aconsejo un RAID más bajito por el tema de que es bien pesado, ¿sí? Entonces puedes ok. usar una Pero versión. usted nos dijo de que a partir del 7, ¿verdad? ¿Funciona igual? Sí, 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 sí. Ok, Si te puede muy bien. instalar en la versión 7 en tu Windows, ya Ujú, úsalo, pero el Windows 10 creo que ya lo anda rechazando en las nuevas actualizaciones. Hay un problema ahí, ¿ya? Pero al momento de correcto. instalar te va a decir, no es compatible y bueno, tienes que irte a una versión superior de embarcadero para el tema de Windows 10, porque Windows 8 le hace, no hay problema. Ah, correcto. Muy bien, muchas gracias. Ok, entonces déjeme buscar ahorita los enlaces y en unos minutitos se los paso al grupo. Y si alguien sabe pues más información, también póngalo en el grupo. Esta semana se van a poner a investigar, cosa que ya tengan con qué trabajar siguiente clase, ¿ya? Entonces, con eso, a ver, veamos unas preguntas por aquí. Si el X7 correcto es o la community. Ahora, si Luis tiene los enlaces de descarga de la X7 y la community, se lo vamos a agradecer. Sí, ok. Y si no, yo enseguida me fijo lo que yo tengo datos y se los paso también, ¿ya? Listo, entonces quedemos así. Clases por ahora por Zoom. En abril se les va a avisar para ir al laboratorio, a nuestras prácticas, que normalmente la van a necesitar aquellos que no tengan computador, ¿no? Pero es medio difícil en esta altura que alguien esté así, pero igual lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, con ese
Detallito no. Vemos el día viernes, por favor. Disculpe, Vamos a hacer ingeniera. práctica de C++ para que podamos estar más preparados para la siguiente clase, que es el tema 1. ¿Ok? Nos vemos, Una jóvenes. pregunta, Pasen ingeniera. Buenas buenas noches, una noches. pregunta más. Ok, dime, Aldo. Por fin, Acerca del auxiliar, ¿con quién vamos a darlo? ay, auxiliar. El auxiliar el auxiliar de Program 2. Les cuento que esta semana están haciendo ya la convocatoria de auxiliares de cátedra y seguramente siguiente semana van a estar ya asignándole a alguien la materia, ¿sí? Todavía no hay. Esperemos un poquito, ¿ok? Por eso es que les decía que pueden ir al centro interno, están ahí sus compañeros esperándolo. Están todas las mañanas siempre por ahí. Ellos les van a ayudar por ahora. Es realmente lo único que hay disponible de apoyo. Sí, son ellos. Y les van a ayudar bien porque tienen todo. Material, software. Ahí en la entradita del edificio en sistemas o informática que está atrás, ahí van a encontrar apoyo para esta parte. ¿Ya? Entonces, ni bien haya el auxiliar, les avisamos porque él tiene que programar con ustedes también las clases que van a necesitar. ¿Ya? Disculpe, ingeniera, una pregunta. Ujú. Yo me descargué la versión 10.4, pero de Community, y tengo un problema con cadenas cuando estaba practicando. Como que no lo reconoce al momento de utilizar el Run to Cursor. No Run sé to si me sucede. cursor, no lo he visto ese problema, la verdad. Ahora, ¿qué Lo vi en uno de tendríamos sus que...? videos del semestre pasado que tuve ese error, que le Ujú. daba el Run to Cursor y no, como que no lo reconocía, pero sí tiraba el resultado normal. Ah, ya, no quería ejecutar paso a paso en esa línea, entonces. Sí, exacto, es. Ah, No sé tendríamos si que ver qué es la instrucción, ¿no? ¿Y te funciona en la versión que no es community? ¿Lo probaste? no la tengo, esa solo puedes esperar el community. Claro, habría que probar el mismo código en una versión no community, porque en teoría es lo mismo, te cuento. En teoría es lo mismo, pero a la versión community le han sacado algunas cosas que son ya para desarrollo y venta, ¿no? O sea, normalmente usamos la herramienta para desarrollar software y vender. Entonces le han quitado lo necesario para ello, porque esto es versión educativa, básicamente, ¿no? No hay que lucrar, ese es su tema. Habría que ver, no he sabido, porque la verdad que no le he ocupado la versión community. Habría que ver es la instrucción, si la puedes mandar, cuál es la instrucción puntual y lo podemos ver en embarcadero, ¿sí? Si me la pasas la instrucción puntual, yo de repente ahí me doy cuenta qué está pasando, ¿ya? Ok, Y si gracias. pasa en una versión regular, el paso a paso quiere decir que es una restricción de la versión community nada más, ¿no? Está bien, muchas gracias. Ingeniera, tengo una pregunta. Pasa que yo tengo Linux o estoy utilizando ese sistema operativo y mi computadora es de 32 bits, entonces no puedo descargar, digamos, lo que es Delphi o eso. Y lo descargué lo que es CodeBlocks, que es un IDE, y es para Ujú, es de C++, digamos. sí. ¿Podría utilizar eso? Le quería preguntar. Ah, ya, en realidad sí, sí le puedes utilizar el code block. Ahora, problema va a ser, el problema va a ser de que lo que yo escriba no va a ser lo mismo que lo que tú tengas que escribir en CodeBlock, porque CodeBlock es un ambiente de consola, es de terminal, es decir, que no hay botones, no hay formulario, tú haces un in y out de las instrucciones o mostrados en pantalla. Si tú te puedes acomodar, pues no hay problema, ¿ya? Y en el examen puntualmente tienes que especificar, tendrías que acomodarte a eso en el laboratorio. En el laboratorio sí hay codeblock, en realidad no habría problema de eso. Solo tendrías que hacerte un tiempo para ir a mirar qué versión de codeblock está allí, porque a veces hay diferencia entre una u otra versión y pierden mucho tiempo el día del examen tratando de ubicar las cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso del embarcadero, en los laboratorios, el 44 tiene unas máquinas Core 2 Duo, entonces tiene RAD 7, la versión 7 de embarcadero la tiene, ¿ya? Pero no van a tener lío porque tienen la misma opción en el mismo lugar, entonces no hay lío, te acomodas igual a lo que yo estoy trabajando, ¿sí? No hay diferencia. Caso que en CodeBlock
pues lo que tendrías que hacer es ir y mirar que sabes abrirlo, encontrarlo para que no tengas ese tema, ¿no? Que vas a perder tiempo buscando dónde está y cómo ejecutar, etcétera. Te voy a recomendar que hagas una prueba, porque el examen se va a corregir en el mismo día allá en el laboratorio, ¿sí? Yo mirando el código funcional y revisando que las instrucciones sean recursivas. ¿Listo? Está bien, ingeniera, gracias. Ok, entonces lo mismo para los demás, ya si tienen el mismo problema, en realidad no es exigible que sea C++, solamente que es lo que yo voy a ocupar, ¿sí? Entonces, pues sí, lo ideal sería que igual intenten aprenderlo, ¿ya? Ok, con eso yo creo que entonces nos vemos el día viernes, ¿ya? Voy a estar tempranito porque pues nos toca bastante largo. Ya, entonces nos vemos, jóvenes, pasen buenas Disculpe, noches. ingeniera, una consultita. ¿Vamos a llevar formularios en C++? Ujú. Ok, así es la cosa. Eh, esta herramienta acá puntualmente tiene opciones de ayuda, ¿sí? Tú estás escribiendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, this, por ejemplo, que está referenciando al botón, ¿sí? O con el punto, vamos a ponerlo con el punto, this punto. Bueno, acá debería aparecerme la ayuda, si no me está apareciendo. De todas maneras, cuando te aparece acá la ayuda, te está haciendo apoyo con la sintaxis, ¿me entiendes? Entonces, como que cuando tú quieres hacer una instrucción, él complementa la instrucción, ¿sí? Ahorita no se me ocurre una para que podamos probar, pero él te va ayudando, complementando, o sale aquí una especie de combo box que le llamamos, donde hay una lista de opciones que continúan y tú seleccionas y difícilmente te vas a equivocar. Esa es mucha ayuda, ¿ya? Ahora, un formulario se puede entender de una planita, ¿sí? De algo pequeño, ¿ya? Pero a veces el formulario es el cuaderno de apuntes y por último, todo el práctico, uno es su formulario. Eso sí no se acepta, ¿ya? El examen es 0 código de apoyo. Ahora, que tengas una plana de formulario donde dice el botón tiene estas propiedades o estos eventos, pues no hay problema, ¿sí? Donde sí hay problema es agarrar código del práctico o de que alguien tiene mucho código de este tema y te lo pasa y te dice, a ver, fíjate qué te sirve y que tú quieras usar ese código el día del examen, eso no, ya definitivamente eso no. Y les digo puntualmente porque me ha pasado que en el examen anterior me mandaron el práctico completo, ¿no? Para responder una pregunta, o sea, a tal nivel llega el tema de que ni siquiera sabían cómo extraer de ese práctico la pregunta que estaba haciendo, que era similar, no era el mismo, era similar nada más, ¿sí? Entonces, eso sería el detalle, ¿ya? Un formulario, una plama, no hay problema. De repente quieres apoyo, ayuda para ir memorizando, está bien. Pero lo que es usar código ya hecho, no, eso no, ¿sí? Gracias, ingeniera, muy amable. Entonces nos vemos el viernes. Pasen buenas noches, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos.